¿Es acaso la historia una sucesión de luchas ideológicas? ¿Una cadenita de guerras y revoluciones sangrientas que por fin ha llegado a su término? ¿Tú crees que la historia sea una línea recta que avanza hacia una meta determinada? Esas y otras cuestiones por el estilo son las que expone el estadounidense Francis Fukuyama en un ensayo de 1989 titulado ¿El fin de la historia?, cuyos argumentos centrales no han dejado de resonar desde entonces en la conversación de un buen número de estudiosas y estudiosos que o bien las defienden a capa y espada o bien lo refutan acaloradamente. Como nosotras y nosotros no somos estudiosos, sino estudiantes, y aparte no creemos en acaloramientos innecesarios ni el uso de capas y espadas, la intención de nuestro programa de hoy es más bien revisar detenidamente dichos argumentos. La idea es demostrar lo complejo que resulta ser acercarse al pasado e interpretarlo, labor de la que se encarga un grupo de científicos y científicas sociales llamados historiadores. ¿Es válida la teoría del fin de la historia? ¿Qué tanto ha sido aceptada desde que se publicó en forma de libro en 1992? ¿Sigue vigente? Te invitamos a debatir con nosotros sin ánimos de controversia ni exceso de entusiasmo. Bienvenida, bienvenido, esto es Conciencia Histórica, el pasado no ha pasado, conéctate. El fin de la historia es un concepto originalmente acuñado por el filósofo alemán Hegel en 1807 en su obra La fenomenología del espíritu. Más adelante, en el siglo XX, otros pensadores se dedicaron a desarrollarlo según sus propios postulados, entre ellos el politólogo Francis Fukuyama, quien, inspirado por la inminente caída del muro de Berlín, en 1989 planteó que el triunfo de la democracia liberal es el punto final de la ideología política. Como quien dice, la última forma de gobierno posible para los humanos. ¿La democracia liberal? Ya llegaremos a eso. Como seguramente sabes, el muro de Berlín dividía la República Federal de Alemania, de economía capitalista, de la República Democrática Alemana, gobernada por un régimen socialista. Esto a lo largo de casi 30 años. El muro se convirtió entonces en un poderoso símbolo de la Guerra Fría. Ya sabes, ese duro enfrentamiento político, económico y social que mantuvieron el bloque occidental capitalista y el bloque oriental comunista durante prácticamente medio siglo. De acuerdo con Fukuyama, que en 1989 contaba con apenas 37 añitos, la caída del bloque comunista representaba, pues, el punto culminante de la historia. Desde luego, su propuesta fue rápidamente discutida por grandes pensadores del siglo XX, como el francés Jacques Derrida, especialmente a la luz de los conflictos acontecidos en los años 90. Y no dejemos de mencionar los levantamientos sociales, como el sucedido en nuestro país en 1994 con los zapatistas en Chiapas, o los ataques como el perpetrado a las Torres Gemelas en Nueva York en 2001, y todo lo que se desencadenó a partir de ello. Así funcionan las ciencias, y también las ciencias sociales con una validez, digamos, relativa. Alguien sostiene una idea y otros ayudan a confirmarla, o bien a desecharla, por la falta de pruebas y congruencia. De ese modo se va construyendo el conocimiento. Poco a poco y colectivamente, la historia la hacemos entre todas y todos. Por lo tanto, nadie tiene la razón absoluta. Cada uno ve una parte de la realidad, siempre envuelto en un contexto específico. Revisemos a continuación el de Francis Fukuyama, de forma que comprendamos mejor ciertos elementos ideológicos y subjetivos. Yoshihiro Francis Fukuyama nació en la ciudad de Chicago en 1952. Su padre, sociólogo de profesión y dedicado a los estudios de religión, era hijo de un japonés que había huido de la guerra con Rusia a inicios del siglo XX. La madre, por su parte, era japonesa e hija del fundador de la Facultad de Economía de la Universidad de Kioto. Tomando en cuenta lo anterior, podemos inferir que el futuro politólogo creció en un ambiente de índole intelectual, donde se discutían ideas de historia, economía y política, probablemente desde una perspectiva conservadora. Más tarde, Fukuyama se licenció en estudios clásicos en la Universidad de Cornell y obtuvo un doctorado en ciencias políticas en Harvard, gracias a una tesis sobre amenazas soviéticas en el Medio Oriente.
Asimismo, cursó estudios de posgrado en literatura comparada en la Universidad de Yale. Estamos hablando, pues, de un hombre preparado que sabe muchísimo. ¿Te imaginas poder entrevistarlo sobre asuntos de política? ¿Qué le preguntarías? Con el paso del tiempo, Francis Fukuyama se convirtió en una figura central para el ascenso del neoconservadurismo en su país. El neoconservadurismo es una ideología que propone mayor influencia del gobierno en cuanto a su política exterior. Por ejemplo, sabemos que en 1998 Francis firmó, junto con otros intelectuales, una carta dirigida al presidente William Clinton a favor de una segunda invasión a Irak, lo que terminó sucediendo pocos años más tarde. En años más recientes, el autor de Chicago se ha mostrado mucho más crítico con respecto a dicha corriente e incluso ha pretendido desmarcarse diciendo: "El neoconservadurismo se ha convertido en algo que ya no puedo apoyar". Como podemos ver, los politólogos pueden ir modificando su manera de pensar conforme van evolucionando en su pensamiento, influidos desde luego por los acontecimientos sociales y la propia circunstancia y tiempo histórico. Finalmente, son seres humanos como tú y como nosotros, capaces de cambiar de opinión. Lo mismo ocurre con los estudiosos del pasado. ¿Alguna vez has tenido chance de hablar con un historiador o historiadora, politólogo o politóloga y preguntarle cómo escriben sus libros? ¿De qué manera se aprecia la evolución del pensamiento de Francis Fukuyama a lo largo del tiempo, desde su teoría del fin de la historia hasta el día de hoy? Responde a un momento histórico muy importante, una transición de cómo era el mundo de Guerra Fría a lo que tenemos en la actualidad. Evidentemente, cuando habla del fin de la historia, nos está planteando que la historia cambió, no que se acabó. Y esto es muy importante aclararlo. La historia cambió, ¿por qué? Porque antes teníamos a dos grandes potencias, una de las cuales colapsó, la Unión Soviética, y se proclamó como vencedor Estados Unidos. Entonces, para Fukuyama, este colapso de la Unión Soviética significa que Estados Unidos, como vencedor, pues tendrá los hilos del mundo. Y en adelante el mundo pues no enfrentará mayores retos. La realidad es que pues el pensamiento de Fukuyama ha sido cuestionado después de estos planteamientos, a juzgar por lo que ha pasado en el mundo, por ejemplo, a raíz de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 o más aún con la pandemia que vivimos el día de hoy. En el libro El fin de la historia y El último hombre de 1992, derivado de un ensayo de 1989, Francis Fukuyama deja muy clara su postura en aquel momento. La caída del comunismo marxista-leninista como alternativa a la democracia liberal producida a partir de 1989 indica el completo agotamiento de sistemas alternativos viables al liberalismo occidental. La democracia liberal occidental se puede definir en consecuencia como el punto final de la evolución ideológica de la humanidad. Clarísimo, ¿cierto? Bueno, tal vez haga falta detenernos en un par de conceptos para terminar de entender todo. ¿Qué son exactamente la democracia liberal y el comunismo marxista-leninista? ¿Cuáles son sus principales características? La democracia liberal es un concepto que se basa mucho en el sistema democrático de Estados Unidos, un sistema donde la población vota y elige libremente a sus gobernantes. Y es un sistema que Estados Unidos nos ha dicho que debe imperar en el mundo. Por supuesto, en el mundo hay resistencia a acatar las disposiciones de Estados Unidos, pero lo cierto es que la democracia, más allá de lo que diga Estados Unidos, es aparentemente por ahora, hoy por hoy, el mejor sistema que existe para elegir a los gobernantes. En el caso del comunismo soviético, se trata de un sistema más bien de corte autoritario, donde hay poca transparencia para la elección de los gobernantes, porque elecciones sí hay, lo hemos visto en Cuba, lo veíamos en la Unión Soviética, pero había poca transparencia respecto a quienes se postulaban y quienes votaban por ellos. En este sentido, con el fin de la historia, se supone que transitamos a un sistema democrático liberal como el de Estados Unidos y dejamos atrás el sistema comunista autoritario tipo soviético.
¿Nos puede explicar el concepto de libre mercado vinculado a la democratización liberal? La idea de libre mercado vinculado a la democracia liberal parte del supuesto de que las leyes de la oferta y la demanda ayudan a que el mercado funcione correctamente. Es esta idea de que el mercado no debe ser intervenido por ninguna entidad, ni estatal ni de ningún otro tipo. Por supuesto que el problema es que el mercado opera efectivamente conforme a la oferta y la demanda, pero es un mercado imperfecto, de manera que hay muchos factores que llevan a que en este mercado imperfecto la sociedad no se beneficie de la actividad económica. Tenemos monopolios, tenemos grandes empresas, tenemos acaparadores, tenemos también una economía ilegal, una economía negra y por supuesto esto implica distorsiones en el mercado. Por esta razón han ocurrido crisis económicas y por esta razón se ha pedido que el Estado intervenga como una suerte de moderador o intermediario que garantice el bienestar social, dado que la oferta y la demanda no suelen ponderar el bienestar social a la hora de operar. No cabe duda que el derribo del muro de Berlín fue un suceso importantísimo. El historiador Eric Hobsbawm lo consideró en su momento el final del siglo XX, de plano. Pero de eso a describirlo como el final de la historia, como hizo Fukuyama, existe un gran trecho. En primer lugar, la historia no es lineal ni progresiva, sino llena de recovecos y bucles. De hecho, ese es uno de los fundamentos de la conciencia histórica, entender los procesos históricos como el flujo de un río, con sus meandros, vueltas y variopintos paisajes, donde cada gota es un suceso histórico que jamás se encuentra aislado. Además, y en segundo término, habría que comprender a fondo a qué se refería Fukuyama con el fin de la historia. ¿Qué te parece si revisamos sus principales argumentos? En su artículo de 1989, que resume lo que 3 años más tarde plasmaría en el libro El fin de la historia y el último hombre, Francis Fukuyama establece una premisa provocadora. El fin de la Guerra Fría es el fin de la historia, es decir, el punto final de la evolución ideológica de la humanidad, la cual, a partir de entonces, tendrá que adoptar sí o sí la democracia liberal como forma definitiva de gobierno. Esto no implicaba el cese automático de las divergencias entre países. O sea, no es que de la noche a la mañana los conflictos internacionales fueran a detenerse. Sin embargo, a decir suyo, esto acabaría sucediendo al cabo de un tiempo. Para ser honestos, el fin de la historia no era una idea tan original, pues como ya hemos visto al inicio del programa, el filósofo alemán Hegel lo había propuesto en 1807, en su caso refiriéndose a la derrota de la monarquía prusiana a manos de Napoleón. Asimismo, el ideólogo Carlos Marx en el siglo XIX había propuesto que el desarrollo histórico de la humanidad culminaría con la realización del comunismo. Ambas reflexiones filosóficas históricas no sucedieron en la realidad como fueron planteadas, porque la de Fukuyama habría de hacerlo. Tal vez proclamar el final de la historia sea siempre un error. Sin embargo, ¿tú qué opinas? Finalmente la mayoría de los ríos llegan al mar, ¿no es cierto? ¿Pero eso significa que allí se acaban? Lo cierto es que la historia se renueva constantemente y mientras existan sociedades continuarán brotando nuevas ideologías o actualizándose las anteriores. ¿Qué ideologías políticas han surgido desde la caída del muro de Berlín? ¿Verdaderamente puede decirse que la democracia liberal fue la última? No estoy segura de que la democracia liberal sea la única, pero sí ha predominado sustancialmente. Sin embargo, desde la caída del muro de Berlín hasta acá, pues han pasado muchas cosas. Tuvimos los ataques terroristas del 11 de septiembre contra Estados Unidos, que también viene a cuestionar a esta democracia liberal. Estados Unidos se decía, cuando acabó la Guerra Fría, líder del mundo, un país que iba a velar por su seguridad. Y el 11 de septiembre nos mostró que este país que iba a velar por la seguridad del mundo ni siquiera se podía cuidar a sí mismo. Fue atacado y diezmado.
Entonces, esto ha llevado a que se analice, por supuesto, las consecuencias de estados que tienen que seguir asumiendo responsabilidades en materia de seguridad. Desafortunadamente, en el mundo hemos visto un proceso de adelgazamiento del Estado, donde se ha buscado que el Estado quede desprovisto de márgenes de maniobra, sobre la base de lo que comentábamos hace un momento, que el mercado y las leyes de la oferta y la demanda pueden regularlo todo. Hemos visto que esto no es así. De manera que después del 11 de septiembre de 2001 se habla más de reforzar al Estado. Y hoy, con la pandemia, todos piensan, o si no todos, la mayoría, que tenemos que volver al Estado como proveedor de bienestar social y de salud. Muy seguro de sí, Fukuyama sostiene que la democracia liberal constituye el régimen ideal, ya que cuenta con el consentimiento de las y los gobernados y reconoce el derecho universal de la humanidad a la libertad. Dicho de este modo, suena bastante fácil y razonable, pero pregúntate, ¿de veras la realidad es así de sencilla? En opinión del autor estadounidense, el liberalismo es superior a las dos grandes ideologías del siglo XX, fascismo y comunismo, mientras que el fascismo propone un Estado fuerte basado en el nacionalismo excluyente. El comunismo es la doctrina que defiende la organización social sin propiedad privada ni diferencia de clases y con los medios de producción en manos de un Estado equitativo. Ambas sucumbieron a lo largo de la centuria pasada, al menos en términos oficiales y en la mayor parte del mundo, aunque parece ser que China se convierte en una de las excepciones, al igual que Cuba. Y, efectivamente, triunfaron, o más bien tendríamos que decir, se impusieron las democracias liberales. ¿Esto quiere decir que son mejores o de plano las últimas en poder existir? Habría que reflexionarlo, ¿no crees? Fukuyama se mostró optimista al respecto. Incluso llega a decir que la diferencia de clases ya está resuelta en gran medida en los Estados Unidos, pues aunque aún haya pobres y ricos, la desigualdad no es un problema del liberalismo, sino tan solo efectos de la cultura y la historia. Por ejemplo, que la pobreza de los negros en aquel país es consecuencia de la esclavitud y del racismo, pero no del sistema liberal. Bajo esta perspectiva, entra al debate y crítica el buen francés Thomas Piketty, con su famoso libro Capital en el siglo XXI, en el que, al contrario de Fukuyama, habla de las grandes desigualdades sociales y la polarización a que ha dado lugar la malísima distribución del ingreso en el mundo, incluido los Estados Unidos. ¿Tú qué piensas? Otro argumento del politólogo Fukuyama a favor de la democracia liberal son los grandes cambios ideológicos que se han producido en Asia, como el caso de Japón, donde el fascismo fue reemplazado exitosamente por el capitalismo y el liberalismo introducido por Estados Unidos. Luego habla de China, que va dejando atrás las ideas comunistas, y de la antigua Unión Soviética, donde el tránsito hacia el liberalismo sellaba el ataúd del marxismo-leninismo. Por otra parte, Fukuyama soluciona en un plis-plas la cuestión de la religión, principalmente el radicalismo islámico y los nacionalismos extremos. Lo primero es producto de la modernización, según él, y lo segundo casi siempre carece de organización socioeconómica. Y para Fukuyama no representan mayor riesgo. ¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta la democracia liberal en la actualidad? Bueno, yo creo que uno de los principales problemas que enfrenta la democracia liberal en la actualidad es la crisis de las instituciones. Cuando miramos en México, por ejemplo, la credibilidad de las instituciones, los partidos políticos salen rankeados en el último lugar. Se cree más, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas, en las universidades. La UNAM, por ejemplo, sale muy bien rankeada. Pero en cambio, los partidos políticos carecen de credibilidad, ¿sí? Y esto es malo, por supuesto, para los sistemas políticos, porque se supone que los partidos tendrían que ser elementos que reflejen las aspiraciones sociales y respondan a las necesidades sociales, pero hemos visto que desafortunadamente la democracia liberal se ha tergiversado mucho el sentido de la democracia y muchas personas se postulan a cargos públicos buscando un beneficio personal y olvidando, por supuesto, rendir cuentas y responder a las necesidades sociales. Esto pues ha llevado a una crisis de las instituciones. Otro problema de la democracia liberal es la polarización social. Ante la falta de perspectivas que genera la democracia,
porque el que haya democracia no quiere decir que se puedan resolver satisfactoriamente los problemas. Va ligado, pero son cosas diferentes. Entonces hay un desencanto con la democracia y surgen los falsos mesías, los que dicen que pues ellos van a resolver por sus pistolas los problemas sociales, y hay quienes les creen y quienes no les creen, y entonces se polariza la sociedad. Lo vimos con Donald Trump, lo hemos visto en Brasil con Bolsonaro, ¿sí? Cómo se polarizan las sociedades y cómo esto pulveriza las instituciones. El mismo Donald Trump, que llegó a la presidencia mediante los mecanismos institucionales existentes, fue el mismo Donald Trump que despotricó contra estas instituciones cuando perdió la elección. Y eso polariza, y eso deslegitima, y eso, por supuesto, le hace mucho daño a la democracia liberal. ¿Qué fallas ha presentado este sistema a pesar del gran optimismo de Fukuyama? Hay muchas fallas. Aparte de la credibilidad de las instituciones de la que hablábamos, el creciente abstencionismo, que yo creo que va de la mano. La gente dice, ¿para qué voto? Si al final mi voto no cuenta, las instituciones no funcionan, no me ayudan a tener una mejor calidad de vida. Entonces hay este desencanto que lleva al abstencionismo y que también lleva a reproducir formas más radicales para interactuar en los terrenos sociales, formas muy destructivas. Esto de despotricar contra las instituciones, veíamos en Estados Unidos esta irrupción de una masa de personas que irrumpieron en el Capitolio arengados por Donald Trump, pegándole, dándole patadas a las instituciones. Esa es una de las consecuencias de esta crisis que estamos viviendo. Entonces, evidentemente, tenemos que volver a lo más básico, tenemos que restituir, obviamente, el tejido social, rehacerlo, y también lograr que quienes se postulan como opciones políticas y que dicen representar a la sociedad, efectivamente la representen, efectivamente tomen las agendas que son importantes para la sociedad, pero más importante, que rindan cuentas a la sociedad. El tema que hemos abordado hoy es en verdad complejo, pues también hay que considerar a los países con desventajas en su desarrollo económico, como el nuestro, y las naciones aisladas que no han querido acomodarse a la democracia liberal, como Cuba. De igual forma, no podemos ignorar el alto nivel de violencia que sigue propagándose a lo largo y ancho del planeta. Los palestinos y los israelíes, los kurdos en Turquía, los católicos irlandeses contra los protestantes, etcétera, etcétera, etcétera. Y los avances de la tecnología y las comunicaciones y tantos otros factores que no existían hace 30 años. En resumidas cuentas, Francis Fukuyama concibe la historia como una lucha de ideologías, cuyo fin ha llegado gracias a la caída del muro de Berlín. Esto es comprensible tratándose de un estudioso que vivió gran parte de su vida inmerso en la Guerra Fría. Los buenos contra los malos, como en las películas de espías, pero el mundo ha cambiado desde entonces y la política se ha vuelto distinta. Se ha dejado atrás justo esa visión maniquea. Además de que cada país cuenta con sus propias condiciones políticas, económicas y sociales. ¿Por qué un mismo sistema tendría que funcionar para todos si tenemos heterogeneidad social y cultural? Sí, los ríos llegan al mar, pero no todos al mismo. Te lo volvemos a preguntar. ¿Es la historia una sucesión de luchas ideológicas que por fin llega a su término? ¿Tú crees que la historia sea una línea recta que vaya avanzando hacia su fin? ¿Qué tan vigente te parece la teoría de Fukuyama a 30 años de distancia? Nos da mucho gusto que nos hayas acompañado en este programa de Conciencia Histórica, en el que hemos querido demostrar lo complejo que resulta acercarse al pasado e interpretarlo, donde la ideología y los intereses de grupo pueden manifestarse a través de la propia historia e irla encaminando a sus propios fines. Después de todo, la historia estudia procesos y no hechos aislados. Se trata de un trabajo fascinante y complejo. Imposible pensar en el fin de la historia si la historia social y el hombre cambian día a día. Podría existir tal vez el fin de la historia cuando deje de existir la humanidad. Antes de despedirnos, nos gustaría recomendarte que leas con atención el libro al que nos hemos referido hoy para que tú misma o tú mismo saques tus propias conclusiones.
pero más importante aún, que logres comprender las últimas letras del autor, donde justamente reconoce la manipulación de la historia y sus propios postulados. Ayúdanos a construir este programa juntos. Visítanos en jovenesencasa.cep.gov.mx. Únete a la comunidad de Jóvenes en Casa en Facebook y vuelve a ver los programas de Jóvenes en TV en YouTube. Nos vemos y escuchamos muy pronto.